¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero tocar un tema muy importante porque bueno, esto va para absolutamente todos. Ya no se queda con el tema de que pues nada más los chavos, los jóvenes, ¿no? Utilizan la inteligencia artificial, ¿no? Y por inteligencia artificial quiero que entendamos por la herramienta de estos modelos de lenguaje grande. El tema de ChatGPT, DeepSeek, Grok, etcétera, ¿no? Hay muchos otros más. Pero estos son los más conocidos. Copilot, por ejemplo, en el caso de Microsoft, o lo que te puede ayudar también a redactar en correos electrónicos y demás. Hay un problema con todo esto, y es que ya lo había tocado anteriormente para dónde se dirigía todo esto. Y bueno, ya empiezan a salir estudios que nos demuestran que en verdad lo que todos pensábamos que iba a suceder en algún momento, pues ya está sucediendo, ¿no? Y es parte porque, miren, esto lo tocan también en la revista de The Economist, y es: la inteligencia artificial te va a hacer estúpido, la creatividad y el pensamiento crítico pudiesen verse afectados, pero hay maneras de suavizar el golpe. O sea, prácticamente ya estamos viendo que efectivamente sí pasa esto. Y es que cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Ya en general los adultos, la generación millennial, X, para arriba, ¿no? Crecimos en un mundo analógico donde prácticamente lo que nos decían los profesores era: ¿sabes qué? No uses una calculadora porque después nunca vas a tener una en el bolsillo. Ahora, ¿qué pasa? Porque todo el mundo tiene un celular, ¿no? Ya ni siquiera se utiliza, por ejemplo, por muchos el tema de usar una calculadora y tratar de sacar acá, pues, el tema de cuentas para lograr llegar a algo, ¿no? Simplemente agarran ChatGPT, oye, ¿cuánto voy a pagar de intereses en este préstamo, etcétera? A como lo hacías antes, ¿no? Ah, ok, vamos a ver, esta es la... Te sabías hasta la fórmula financiera, ¿no? O pensabas, ¿cómo es esto? Y ya resolvías algún problema, ¿no? Claro, calculadora, o en su momento te ponías a escribir y a la vieja usanza, pero resolvías. Ahora todo es ChatGPT. ¿Cómo puedo llegar? ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Qué me recomiendas? ¿Cómo? Todo lo empiezan a utilizar ya fácilmente en esto. Son estos atajos que es, pues, simple para nuestro cerebro. Es algo natural, ¿no? Es algo que iba a pasar en cualquier momento. Y era lo que les decía, me acuerdo, porque les comentaba esto de la generación y demás. Era porque anteriormente, un ejemplo clásico que siempre les daba era: mira, nosotros cuando éramos chicos, cuando éramos niños, sabíamos los teléfonos de casa, porque no había celulares, ¿no? Pero sabíamos los teléfonos de casa de nuestros amiguitos, de nuestros tíos, familiares, primos, etcétera. Y era varios, ¿no? Más de 10 los teníamos acá. Hoy en día, ¿cuántos teléfonos, por ejemplo, celulares, te sabes de memoria? Te puedo apostar que nada más te sabes uno o dos. Obviamente el tuyo y el de alguien más. Y a lo que voy es esto: ¿por qué tu cerebro tendría la capacidad hoy en día de tener que guardar esta clase de cosas? Un número telefónico en tu cabeza. No necesitas, no requieres esta clase de habilidad, por así decirlo, y la vas perdiendo. Se va perdiendo la capacidad de retener de esta manera este tipo de información. Es como dice, ¿no? Músculo que no se usa, pues obviamente se atrofia, ¿no? Y el cerebro, al final, pues es lo mismo. Si tú dejas de utilizarlo, ¿qué pasa? Termina atrofiándose. Y es como aquella video, ya tiene bastantes años, que hablaba también sobre la importancia de la lectura, ¿no? Porque si tú no sabes leer, no sabes escribir, obviamente. Y si no sabes escribir, ¿qué pasa? No sabes pensar. ¿A qué voy con esto? Que esto que ahorita quiero que analicemos, ¿no? Estos estudios que se llevaron a cabo donde hubo tres tipos de personas: aquellos que se la vivían utilizando inteligencia artificial como ChatGPT, etcétera, para resolver problemas, para tener creatividad, ¿no? El grupo B, que eran aquellos que utilizaban, por ejemplo, Google, hacían sus búsquedas, investigaban y resolvían el problema. Y los otros, que no necesitaban estas herramientas, o que no tenían que usar estas para resolver algunos problemas de creatividad. Entonces,
los experimentos que se llevaron a cabo para poder tener acá, ¿no? A ver cómo se resolvía, cómo hacían estas cosas y qué pasaba después cuando se las quitaban, pues impactó muchísimo a los investigadores. Ahorita voy con ello porque de verdad, ¿no? Esto que les digo, ¿no? Esta situación cuando tú no estás leyendo, cuando no estás pues viendo más allá de lo que consuetudinariamente consumes, ¿no? Que digas, ok, puede que no leas un libro, pero estás consumiendo información, leyendo de muchas ideas de otras personas, incluso hasta con escuchar, ¿no? Claro, obviamente necesitas una variabilidad que no caiga nada más en tu caja de resonancia, ¿no? Ideológica. Y vas enriqueciendo el acervo cultural, la cuestión en donde empiezas a conocer cosas nuevas y demás, y de esta manera, la cosa es ponlo en práctica, discute lo que acabas de, pues, ingresar a tu cerebro, y de esta manera vas incrementando también, ¿no? Tu pensamiento crítico, ponlo en la práctica. Ahora, esto que vamos a ver es preocupante porque si de por sí, ¿no? El caso que ha salido ya, las estadísticas. Ahora dicen, la generación Z le encanta utilizar todos esos modelos de lenguaje grande tipo ChatGPT. No les importa, no tienen vergüenza de decir que lo están utilizando. Y al final, pues, se enorgullecen de esto. ¿Qué pasaría en un momento? Y digo, no es tampoco como caer con el caso del profesor que te decía, ¿no? No utilices la calculadora, todo hazlo a mano, porque nunca vas a llevar una calculadora en el bolsillo, ¿no? Es esto, es la capacidad de pensar críticamente, que es lo que yo siempre les digo al final de cada videoprograma. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Y esta capacidad de pensamiento crítico es que si en algún momento tú necesitas cómo resolver algo, esto de tener que recurrir a forciori a escribir esto, o ni siquiera van a saber cómo poder escribir para que les resuelva algo la inteligencia artificial, o están acostumbrados a que éste interprete lo que ustedes quieren decir, ¿no? Y lo he visto mucho, por ejemplo, en la plataforma de X, donde mucha gente, en lugar de esto tan fácil, ¿no? Y yo a veces les digo, oye, maestro, ¿por qué? No sé, a veces, pues ahí está Google, busca, ¿no? Siempre es fuente de los deseos, ¿no? Y cosas así, o contexto para cosas muy elementales. Y dices, ok. A veces les respondes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Grook en X, es, oye, Grook, ¿es esto cierto? Oye, Grook, pero para todo, ¿no? Cosas muy simples. Y ves a la gente que empieza a tener esta pereza mental. Claro, puede ser que en algún momento digas, me da flojera hacerlo, ¿no? Y es el atajo mental. Esto es así. La cosa es que cuando abusas de eso, se va volviendo una costumbre. Se va volviendo algo que vas a... Son estos atajos. Son esto como los videojuegos, ¿no? Utilizar cheat codes, ¿no? Cheat codes. Que así era cuando éramos jóvenes. Con el Nintendo, con el Super Nintendo, con el 64, etc. Y ponías una clave y podías tener ventajas. Pero después era, oye, ¿qué sentido tiene jugar así? O nunca vas a poder competir bien, ¿no? Hay gente que disfruta haciendo trampa. El problema es cuando te topas con la vida, con la realidad, cuando vas al mercado laboral, cuando estás enfrentándote, pues, con personas de verdad, ¿no? Y que las cosas no es un mundo color de rosa que te han querido hacer creer que esa es la realidad, ¿no? Y es lo que ha enfrentado a muchos de los jóvenes ahora con estos temas que dices, oye, mira, los jóvenes hoy en día no pueden, y no es que sea la mayoría, o quizás sí, o no quiero señalar a todos, pero lo que han estado sacando también estas investigaciones es que muchos de los jóvenes de la generación Z sufren de esta condición en donde no pueden o no se pueden enfrentar a problemas, ¿no? Del mundo real, donde se tropiezan. Les cuesta levantarse, les cuesta darse cuenta de que, oye,
tienes que enfrentar a esta frustración y para superarla tienes que pensar, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Y es que ahora estamos acostumbrados, ¿no? Esto que comentábamos en el programa pasado donde hablábamos del tema de la adolescencia y la cuestión, la preeminencia de una condición, el narcisismo en los adolescentes, ¿no? Y esto iba de la mano de esto, de la sobreexposición a estos medios digitales, a estar consume y consume y la inmediatez de los satisfactores. Entonces, a lo que voy con todo esto, y esto que va empezando a sacar estos rasgos donde van dejando de tener este sentido de una responsabilidad, de que, ¿no? Y es yo. Es lo mismo que va pasando en esta cuestión cognitiva y de la falta del pensamiento crítico, donde es lo mismo, y solamente rápido, ¿no? Quiero todo consumirlo de inmediato y quiero la respuesta ya. No quiero pensar, no quiero analizar, no quiero ver un programa que dura muchísimo tiempo para informarme de algo que quiero que alguien piense por mí, que me lo mastique y que rápido, ¿no? 30 segundos, 140 caracteres. Eso es lo único que quiero. Ahora con estas herramientas quiero que vean ahora sí a continuación de qué trata todo esto. Porque, miren, la inteligencia artificial te está volviendo más tonto y ni siquiera te estás dando cuenta. Lo he experimentado y lo uso con limitaciones. No confíes en las herramientas de IA. Y es que, por ejemplo, piensen en esto. Escribes sobre algún tema, pero ¿qué sucede primero de manera instintiva? A ver, déjame preguntarle a ChatGPT o déjame buscarlo en Google. Quizás piensas que esta es la decisión inteligente, rápida, productiva. Pero según las investigaciones estadounidenses, recientemente hay un hábito que está ralentizando la actividad cerebral y este pensamiento lógico, ¿no? Donde tú, por ejemplo, quieres buscar el porqué de algo, de un problema, lo que tú piensas, ¿no? O te piden una tarea, una investigación, o supongamos, ¿no? Como yo, que, oye, ¿qué video voy a hacer ahora? ¿No? Y a veces es, a ver, vamos a buscar qué está, por ejemplo, ahorita en tendencia. O qué hay acá. A ver, vamos, ChatGPT o Grok y demás. Y te lo pelan y a la boca. ¿Qué pasa cuando te pones a ver? Redáctalo tú en tu mente. Piénsalo tú. No tengas algo enfrente que te lo esté diciendo, sino simplemente que sea espontáneo. ¿Cuántos? Porque digo, bueno, ya tenés mucho tiempo los que me van a estar escuchando, que son más o menos de mi edad, puede que ya no te acuerdes cómo era, ¿no? En la escuela, cuando hacías una investigación y demás. O cuando hacías un examen que no te daban las respuestas, sino que era, pues, desarrolla el tema, ¿no? ¿Cuántos se quebraban cuando venía esto en un examen? Cuando decían, vamos a tratar, por ejemplo, la Revolución Mexicana, la Segunda Guerra Mundial. Explícame, ¿qué pasó en este contexto? ¿Por qué fueron las causas de la revolución? ¿Qué contó? Y pues mucha gente está acostumbrada a como era anteriormente, a ver, inciso A, inciso B, C, ¿no? Y rápido, ¿no? Decías porque se lo memorizaban. Pero para pensar y para desarrollar y para esto, pues esta gente que carecía de esa capacidad, porque a muchos les instruyeron a que era nada más la cuestión de la memorización, más no del pensamiento crítico o de ver más contextos allá, de simplemente utilizar una característica para la cual pues se premiaba mucho, ¿no? Que era memorizar y repetir, pero no de pensar. Y esto mismo es para cuando se necesita algo en el contexto de un pensamiento crítico para resolver problemas que por lo general es en la vida real o en el mercado laboral. Pero ahora esto es cuando tú ves a gente que está en las redes, que está... Y para todo es utilizar a una inteligencia artificial o pedir siempre que alguien le dé, pero cuáles son las fuentes o por qué, en lugar de decir, a ver, ¿qué está diciendo esta persona? Y yo le quiero revirar con algún comentario, con un contraargumento, pues busco a ver si lo que él está diciendo es en realidad algo que sí existe, ¿no? En lugar de más, a ver, Grok, dame cuál es la respuesta de lo que él está diciendo. O por qué, o contexto, ¿no? Y de esta manera, ¿qué pasa con la gente que al final, y que tiene impaciencia cognitiva,
¿Qué va a pasar? Repiten como loros y son muy fácilmente manipulables. Ahora van entendiendo el por qué muchas de estas redes que han estado impulsando a cómo se pueda para que el consumidor al final termine aceptando este tipo de contenido. Y será en todo: música, películas, ¿no? Toda esta cuestión donde así tipo fast food, fast fashion, el tema de películas que, como fue el tema, ¿no? ¿Qué pasó cuando llegó el universo Marvel? ¿Y en qué se convirtió el entretenimiento después? Y ahora no salimos de refritos y refritos y refritos, ¿no? ¿Y qué es lo que pide la gente? Y en el consumo de contenido también. Y en la manera de pensar ahora, simplemente la forma de 140 caracteres o la forma de un TikTok o un short o como le digan ahora, ya no va a ser, en el contexto del pensamiento es: pregúntale a ChatGPT, pregúntale a la IA y va a ser súper rápido. Entonces esto, si herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT están matando silenciosamente tu capacidad de pensar con claridad, profundidad e independencia. Ahora, ¿qué decía esta investigación, no? Que está empezando a hacer saltar las alarmas. Se había realizado un estudio detallado en el MIT Study Lab de Estados Unidos. En total fueron 1840 personas, de las cuales fueron divididas en 3 grupos. El primer grupo era personas que confiaban únicamente, por ejemplo, en las plataformas de búsqueda, tipo Google. El grupo B eran personas que utilizaban principalmente herramientas de inteligencia artificial como los que les he dicho: ChatGPT, Gemini, Cloud, Grok, lo que sea. Grupo 3, que era el grupo C: personas que no utilizaban ninguna herramienta y trabajaban solas con sus conocimientos y pensamiento. En estos 3 grupos se les había asignado la misma tarea de resolución de problemas y escritura sin ninguna ayuda. El resultado también fue algo que sorprendió a los investigadores. Por ejemplo, el grupo C, que trabajaba sin ninguna herramienta, fueron los que tuvieron el mayor pensamiento crítico, lógico y concentración. Obviamente, el grupo B, usuarios de inteligencia artificial, fueron los que mostraron el menor esfuerzo. La mayoría tuvo dificultades una vez que eliminaron la inteligencia artificial. El resumen de esto es que la inteligencia artificial había cambiado la dependencia de sus cerebros y el pensamiento prácticamente se detuvo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a pensar. Porque al igual que la gente que no está acostumbrada a leer o investigar o tratar de imaginar lo que estás tú consumiendo, no puedes tú plasmarlo, dígase escribiendo a mano o en algún foro o en lo que sea, en la computadora, ¿no? Y obviamente, si tú no puedes hacer eso al final, no vas a poder pensar por ti mismo, ¿verdad? No vas a poder desarrollar algo que sea tuyo. Que digas: tomé esto, lo integré y creé algo que quizás sea más acorde a la realidad, en lugar de lo que por lo general tú ves en las redes, ¿no? Que endiosan a influencers o a pensadores de conocimiento fast, ¿no? Y repiten lo mismo que los demás, pero sin crear algo propio. Y esto será muy fácilmente, ustedes lo ven tanto en la izquierda como en la derecha, en la cuestión de cómo se pelean, cómo dan los mismos argumentos, las mismas falacias lógicas, y no se genera nada nuevo. Es una especie de válvula de escape de un sistema. En lugar de querer mejorar, están peleando por tontería y media, ¿no? Y no están pensando, no están creando consenso a través del diálogo y la discusión. Todo es: no aceptes nada de nadie, solamente de lo que tu primitivismo en un contexto social de que es tu grupo social, pero no aceptes y el otro es el enemigo, ¿no? Esto es parte. Y a los estratos de política más altos es lo mismo, ¿no? Así como es arriba, es abajo. Y ustedes lo ven. Por eso estamos en una tercera guerra mundial, ¿no? Claro, todavía no hemos entrado en un entorno donde
ya estemos del todo lleno una situación que está a la cuestión nuclear, ¿no? Que no falta mucho. Las escaramuzas están por ahí. Y te preguntas, ¿pero por qué tanta tontería? ¿Por cómo no les da? Porque estamos a punto de que se prenda una mecha, que no va a haber manera de detenerlo, ¿no? Y es lo que les digo. La falta de este pensamiento crítico, ¿qué pasa? Ven ahí, en el contexto de la cuestión de los altos diplomáticos occidentales, ¿no? ¿Cómo es una posición donde han puesto esta clase de perfiles preocupantes que estén ahí, ¿no? El caso de Kaja Kallas, que es esta la principal supuesta diplomática de la Comisión Europea. Y es una manera de, no le digo pensar, ¿no? Pero de hacer lo que ella no hace, lo que debía de hacer, ¿no? Ser una diplomática. Es una belicista. Y también lo es Ursula von der Leyen. Y también lo es, por ejemplo, en el contexto de la OTAN, donde Mark Rutte, en lugar de empezar a decir que no podemos ir a una guerra nuclear, no podemos quitar del renglón lo que están diciendo, por ejemplo, la posición rusa, de las condiciones que están pasando, históricas, y ellos se ríen. ¿Cómo pudieron llevar a la mesa de negociaciones en los acuerdos de Estambul? Bueno, en Estambul. Esto, ¿no? Que me llevaron a Medinsky, un historiador, jajaja, y se ríen, y lo decían con Donald Trump, que es otro personaje que tiene también una mentalidad infantil. Y ese es el problema. Que ponen esta clase de perfiles de diversidad o contrataciones de diversidad, ¿no? Porque los pueden controlar. Y dices, si ese es el líder de una nación y todo, ¿qué pasa con los demás? ¿Por qué creen que en el tema de los líderes de pensamiento, de entretenimiento, de la música, etcétera, están premiando ya desde hace tiempo siempre la mediocridad? Siempre al que es tonto, pero lo encumbran a lo máximo, ¿no? De manera artificial, no orgánica, por lo general. Porque de esta manera vas a aceptar esta clase de comportamientos y de perfiles. Y entonces, esto que les estoy diciendo, porque no lo quiere hacer este videoprograma así levemente y muy... No, dice, Pablo, esto lo pudiste haber resuelto nada más en 30 segundos. Pero es para que vean cómo, a raíz de esto que está pasando en los jóvenes y en toda la población, porque al fin y al cabo ya todos estamos prácticamente insertados en un entorno digital, insertados en una cuestión donde está a la mano de cualquiera, ¿no? Estas herramientas. Y cuando empiezas a dejar de utilizarlo, aunque lo hayas tenido, se empieza a atrofiar. Así que, ¿qué le hacen las herramientas de inteligencia artificial a tu cerebro? Bueno, estos se convierten en tus atajos mentales. Tu cerebro dice, ¿por qué necesitas pensar? Pregúntale a ChatGPT. Pero cada vez que ignoras el poder de tu cerebro, entonces tu memoria de trabajo comienza a debilitarse. Empiezas a tener dificultades para concentrarse, tu nivel de creatividad disminuye y lo más peligroso de todo es que dejas de depender de ti mismo. Pero esta IA totalmente equivocada, en absoluto. Yo mismo uso inteligencia artificial, pero es solamente como una herramienta, no como una muleta. La IA es un asistente, pero si le preguntas constantemente sin pensar en nada, el cerebro se empieza a volver un músculo que se seca por falta de ejercicio. Estás poniendo tu cerebro en piloto automático sin previo aviso. ¿Puedes pensar sin inteligencia artificial? Mira, puedes hacer una prueba sencilla. Voy a intentar escribir sobre un tema sin la ayuda de Google, sin ChatGPT, solamente tú y tu mente. Pero si no eres capaz de pensar ni siquiera en 10 líneas en tu mente, entonces comprende que tu cerebro se ha convertido ya en esclavo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando quieres... Es que no es hacer menos a nadie, ni lo vayan a hacer, ¿no? Pero a veces cuando tú estás con tus amigos o en algún lugar, ¿no? Que hay gente y empieza a discutir, y cuando a veces hay gente muy, muy callada, ¿no? Pero cuando empiezas a ver que no es porque sea callada de esta gente inteligente que nada más habla cuando hay que hablar, ¿no? Y dice cosas muy importantes, pero que
solamente habla de fútbol, por ejemplo, o cuestiones, ¿no? Ya saben. Y que no pueden, como aquí, esto de escribir en 10 líneas en tu mente, o poder llevar un argumento que no sea algo, pues un panfleto que escuchaste, ¿no? Puede ser en cuestiones políticas, puede ser en lo que tú quieras y mandes. Eso es alguien que está consumido en su pensamiento crítico. Está fundido. Por lo general, pues es los mismos problemas que hay en la sociedad, ¿no? De la falta de recursos, de que estás fundido por el tema del trabajo y demás. Pero hay otro grupo de la población que te dices, oye, bueno, tiene mucho tiempo libre, ¿no? Y no puedes pensar, y no puedes hablar, y no puedes... Y recurren a la violencia, ¿no? Que no necesariamente es física, sino, lo vemos. Vean los foros, vean los grupos. Es como este videoprograma que hice sobre el tema del Chicharito y esta crítica. Muchos no entendieron. Ni siquiera escucharon el video. Y es algo que todavía estoy notando, ¿no? Mucha gente que nada más porque lee el titular o porque ve una introducción, pero no se queda viendo el video más. Y ya, sobre reaccionan, empiezan a, ¿no? A querer imponer ideas. Y soy... Yo no dije eso. O yo... Decídanse. O soy facho, o soy rojillo, o qué onda, ¿no? Y es parte de... Es esto, amigos. Mira, deja de externalizar tu pensamiento. No es inteligente tomar atajos siempre. A veces pensar es lento, pero esto mismo de pensamiento va a agudizar a la mente. La inteligencia artificial es increíble, utilízala para expandirte, pero no para escapar. No dejes de pensar, no dejes de esforzarte, porque quien se esfuerza, aprende. Y quien solamente pregunta a la IA, solamente copia, ¿no? Es lo que les digo. Esta cuestión donde no nada más consumas, e incluso en su momento hice, cuidado con lo que consumes, ¿no? Y principalmente, todo viene en nuestra Black Mirror, en nuestra teléfono celular, nuestro dispositivo, ¿no? Que cuando se enciende, se ilumina y consumes ahí la gran mayoría de tu información. Cuidado que consumes. Pero la cuestión es, pon a trabajar esto que consumiste. Reflexiona. E incluso, por ejemplo, la cuestión cuando discutes, a ver, esta serie de televisión, esta película, ¿qué te dejó? ¿Qué reflexión haces de ella? Discútela, ¿no? Eso puede ser incluso hasta un muy buen ejercicio familiar, ¿no? O con tus amigos. Digo, va a ser difícil meterlo, pero... Oye, mira, vamos a ver esto y vamos a discutir y demás, ¿no? Es un buen ejercicio para aprender a pensar más, de manera crítica. Y para que, obviamente, no impongas tu manera de ver e interpretar algo, ¿no? ¿Por qué crees tú esto que me estás diciendo de esa serie? Yo, mira, es esto, por esto y esto. ¿Por qué tú crees que actuó de tal manera este personaje, ¿no? ¿O qué crees de ese sistema que están tratando de ponernos ahí? ¿O por qué crees, no? Este panfleto o esta ideología que nos tratan de, ¿no? De imponer. ¿O por qué siempre son estos arquetipos los que van jugando en estas series? Bueno, siempre es lo mismo. Parece que es la misma persona que hizo un sinfín de otras series, porque es el mismo personaje de arquetipo que siempre ponen ahora como el personaje principal, ¿no? Porque ya no puedo decir el héroe. Ya es una cuestión tipo antihéroe. No, o sea, oye, en nuestros tiempos mucho de los villanos es lo que ahora ponen como, entre comillas, el bueno, ¿no? Es el caso de la crítica también que se hace de el personaje de el nuevo Iron Man, que es mujer, como es Iron Heart ahora, ¿no? Y chequen la posible, porque es lo mismo que hemos visto en prácticamente casi todas
las creaciones para las audiencias modernas, ¿no? Es esa clásica mujer enojada, que grita, que a forciori todo mundo tiene que rendirse a sus pies, y que todos tienen que hacer lo que están diciendo, y puede hacer las cosas no por una construcción del personaje o de la senda del héroe, ¿no? Sino simplemente porque así lo quiere, porque así lo desea, porque está empoderado, ¿no? Ahora, la conclusión es que hoy la inteligencia artificial piensa por ti, mañana va a escribir por ti y en algún momento la IA también va a trabajar por ti. ¿Quiénes son los principales que van a empezar a salir, no? De muchos de los mercados laborales donde anteriormente estaba reservado para pensar, ¿no? De profesiones de cuello blanco, ¿no? Porque obviamente en el contexto de Cuello Azul, todo el caso de la maquila, eso, híjole, es lo que muy fácilmente, cuando sea barato, producir drones, robots, ¿no? Que ya estamos viendo. Cómo están quitando un sinfín de personajes que anteriormente trabajaban en estos almacenes de Amazon. Que viene para la cuestión de los choferes, ¿no? Pasos agigantados. Pero en la cuestión de pensar, ¿qué va a pasar con aquellos que se les dificulte esto? De ser creativos, ¿no? Y rápidamente. Si quieres estar por encima de la inteligencia artificial, lo que tienes que hacer es mantener tu cerebro activo, ¿no? Es eso. Hacer estos ejercicios. Piensa nada más. Consume. Pero también trata de que lo que consumiste, lo reflexiones, lo digieras y practiques con la mente. Es todo. No es como que, ay, mira, estos coaches de vida. No. Haz lo que para ti, para tu capacidad, para tu mente, creas que es pertinente, ¿no? Se acabó. Eso es. Haz una pausa y pregúntate, ¿puedo escribir por mi cuenta? ¿O puedes pensar por tu cuenta? Eso es todo, amigos. Quiero que ustedes me comenten aquí abajo, en el área de comentarios, ¿qué reflexión tienes tú? Y digo, incluso, no importa, yo no te voy a juzgar, ¿no? Por lo que tú pongas acá, al contrario. Es un ejercicio, ¿no? De ver qué reflexión tienes sobre este tema. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien, compartan en sus redes sociales si crees que este mensaje es importante, ¿no? Para que se difunda, para que se reflexione sobre la situación donde pues estamos en un entorno donde se está llevando a la hipérbole lo que siempre había pasado, ¿no? Porque en su momento era la televisión, la caja boba, ¿no? Por así decirlo. Pero ahora todo se consume, se comparte de manera casi instantánea, pero a la vez es una cuestión donde lo que era la televisión y embobaba a la gente ahora es donde no nada más es que dependía la gente de escuchar a estos que ponía el Estado para decirte cómo pensar. Ahora piensen, ¿quién va a decir cómo pensar? Va a ser la IA, porque va a ser la única en la que vas a confiar que te está diciendo la verdad. Pero ¿quién alimenta las respuestas? ¿No? Ustedes han visto los grandes sesgos que han tenido las inteligencias artificiales, ¿verdad? En cuestiones ideológicas. Así que para la Granja Humana MX se despide Pablo. Recuerden esto siempre. Piensen críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son. Sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Pulgares arriba. Y si estás en la capacidad de apoyar este canal a través de mi Patreon, lo puedes hacer. Aquí abajito están también los botoncitos para un super chat, un super sticker, un super gracias, que es un corazoncito. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Muchas gracias por haber estado presentes. Compartan.